Nunca inviertas dinero. Esa fue la frase que se le quedó pegada a la memoria, como una mancha imposible de borrar. La escuchó por primera vez cuando tenía 7 años, sentada en el borde de la cama de hospital, donde su padre respiraba con dificultad, rodeado de tubos y olor a desinfectante. Nunca inviertas dinero, Lucía. Guárdalo. Déjalo quieto. Lo único seguro es lo que no se mueve, había dicho él, apretándole la mano con una mezcla extraña de miedo y terquedad. Años después, cada vez que Lucía veía la libreta azul del banco, escondida en el cajón de la mesa del comedor, era como si volviera a oír aquella voz ronca. No arriesgues, no te muevas, no confíes en nadie. Y así, poco a poco, la libreta no solo guardaba números, guardaba también el miedo de toda una familia. Lucía tenía 32 años y vivía en un pequeño apartamento en la planta alta de una casa antigua, en un barrio ruidoso de una ciudad costera. Las paredes eran finas, tanto que podía escuchar la televisión del vecino y los pasos apresurados de los niños en la calle, pero el silencio dentro de su propio hogar pesaba más que cualquier ruido de afuera. Vivía con su madre, doña Rosa, y con su hermano menor, Mateo, de 19 años, que todavía no sabía exactamente qué quería hacer con su vida. En la mesa del comedor había 3 cosas que nunca cambiaban de lugar. Una taza sin asa, donde su madre dejaba las pastillas para la presión, una veladora gastada a medias con la imagen de un santo borrosa y la libreta azul del banco. Esa libreta era, para doña Rosa, la muralla invisible contra todas las desgracias que podían caer de repente, como la enfermedad de su marido años atrás, como el despido inesperado de la fábrica, como el temblor que una noche agrietó las paredes del edificio. Para Lucía, en cambio, esa libreta era una jaula. Trabajaba como auxiliar administrativa en una pequeña empresa de transporte. 8 horas frente a una pantalla vieja, llenando formularios, contestando correos, imprimiendo facturas. El sueldo era justo lo suficiente para pagar la renta del piso, ayudar con los medicamentos de su madre y comprar comida. Lo que quedaba, por pequeño que fuera, terminaba siempre en la misma frase de su madre. «Hay que llevarlo al banco, hija, para el futuro». El futuro. Esa palabra le sabía cada vez más amarga. Una noche de martes, mientras la ciudad sonaba a bocinas lejanas y motos acelerando, Lucía se sentó a la mesa con una libreta distinta entre las manos. No era la del banco, sino un cuaderno escolar donde Mateo había escrito, con letra grande y desigual, «Planes» en la portada. «Mira, Lucía», dijo él con los ojos brillando más que de costumbre. «Me aceptaron en un curso de diseño digital. Es en línea, dura 6 meses. Si lo termino, dicen que ayudan a conseguir prácticas en una agencia o trabajar freelance». Lucía hojeó el folleto impreso. Había ejemplos de trabajos, testimonios de alumnos, fotos de gente sonriendo frente a pantallas modernas. El precio estaba subrayado en rojo. «Es caro», murmuró casi como un reflejo. «Ofrecen pagar en 2 partes», insistió Mateo. «Yo puedo buscar un trabajo de medio tiempo, ayudar. Solo necesito que me apoyes con la primera cuota».
Mamá no tiene. ¿Y tú? Bueno, tú siempre sabes cómo organizar el dinero. Doña Rosa, que escuchaba desde la cocina, se acercó secándose las manos en el delantal. ¿Curso de qué, Mateo? De diseño digital, mamá. Para trabajar con la computadora, hacer diseños, editar imágenes, esas cosas. Es buena oportunidad. Rosa frunció el ceño. Tu padre también creyó en oportunidades. Mira dónde terminamos. No, Miguel. El dinero es para guardarse, no para jugar a ser artista. Mateo apretó los labios, pero no discutió con ella. Miró a Lucía como quien mira la última puerta abierta antes de salir de un cuarto sin aire. ¿Tú qué dices? Lucía sintió el peso de la mirada de ambos. Miró el papel del curso, luego su cartera, finalmente el cajón donde dormía la libreta azul. Sabía que, si quería, podía ir al banco y sacar el dinero que faltaba para pagar la inscripción completa. No era una fortuna, pero tampoco era poco. Era el fruto de años de decir no a muchas cosas. Un viaje, una lavadora nueva, una consulta con un especialista para su madre, unas gafas mejores para ella misma. No podemos tocar los ahorros, Mateo, respondió despacio. Tú sabes. Cualquier cosa puede pasar. Si mamá se enferma, si me despiden, si... Pero ya pasan cosas, la interrumpió él, con la voz quebrándose un poco. Mamá ya está enferma. Tú ya estás al borde todo el tiempo. ¿De qué sirve ese dinero si siempre está para después? Rosa golpeó la mesa suavemente con los nudillos. No hables así. Ese dinero es lo único que nos da seguridad. Si algún día nos falta algo grave, ahí estará. No podemos gastarlo en cursos ni en caprichos. La palabra caprichos flotó en el aire como una espina. Mateo desvió la mirada, herido. Lucía sintió un nudo en el estómago. Quería decir que estudiar no era un capricho, que tal vez ese curso era justamente una puerta para salir del ahogo en el que vivían. Pero detrás de cada argumento se levantaba la sombra del hospital y la voz de su padre agonizante. Nunca inviertas dinero. Déjame pensarlo, dijo al final, cerrando el cuaderno de Mateo con suavidad. Hablamos el fin de semana, ¿sí? Mateo asintió, aunque en sus ojos ya se estaba apagando la chispa. Se levantó, guardó el cuaderno en su mochila y se encerró en el pequeño cuarto que compartía con un escritorio viejo y una silla coja. La puerta se cerró con un clic suave, pero para Lucía sonó como un portazo. Rosa recogió los platos sin decir nada más. Solo cuando estuvo de espaldas murmuró casi para sí. Tu padre tenía razón. El mundo de allá afuera se come a los que arriesgan. Lucía no contestó. Se quedó sola en la mesa, escuchando el ruido de los cubiertos en la cocina y al mismo tiempo el eco lejano de las máquinas del hospital de su infancia. Se sentía dividida en dos. Una parte quería romper la libreta azul y usar cada billete para comprar tiempo, salud, oportunidades. La otra se aferraba a esa cubierta de plástico como a un chaleco salvavidas en mar abierto. Esa noche casi no durmió. Se dio vueltas en la cama, mirando las sombras que la luz de la calle dibujaba en el techo. Pensó en el futuro, en el curso de Mateo,
en los medicamentos de su madre, en su propio cansancio permanente. Pensó también en la libreta del banco, guardada en el mismo cajón desde hacía más de 10 años, acumulando números que cada mes subían un poquito, como si se burlaran de ellos. Al amanecer, con los ojos hinchados de sueño, se levantó antes de que sonara el despertador. Caminó descalza hasta el comedor y abrió el cajón. Ahí estaba, la libreta azul, gastada en las esquinas, con una mancha de café en una esquina de la tapa. La sostuvo entre las manos, como quien sostiene un secreto vergonzoso. La abrió. Las columnas de números, fechas y sellos se alineaban como soldados en fila. Depósitos de poco en poco, años de renunciar a cosas pequeñas, de decir no a Mateo, de ya veremos a la salud de su madre. En la parte inferior, un saldo final que a cualquiera podría parecerle una cifra respetable para una familia como la suya. Lucía leyó la cantidad varias veces. En su mente se superponían dos imágenes: ese número y el rostro de Mateo, esperanzado frente a la hoja del curso. Ese número y las manos temblorosas de su madre, buscando pastillas más fuertes, porque las suaves ya no hacían efecto. Cerró la libreta de golpe, como si le quemara. «No es el momento», se dijo en voz baja, casi para convencer a alguien que no estaba ahí. «Todavía no. Necesitamos estar seguros». Pero mientras se preparaba para ir al trabajo, algo dentro de ella empezó a resquebrajarse, como la pintura vieja en las paredes del edificio. Había repetido la palabra seguridad tantas veces que casi había olvidado preguntarse qué significaba en realidad. ¿Se sentía segura? ¿Se sentía tranquila? ¿O solo vivía en un miedo más cómodo que los demás? Camino a la oficina, el autobús avanzaba lento entre calles llenas de baches. Lucía miraba por la ventana y veía carteles de se renta, se vende, se traspasa. También veía, cada vez más, letreros de cursos. Inglés en 3 meses, programación básica, cocina profesional, marketing digital. Todos prometían algo parecido: cambia tu futuro. Ella apretó la bolsa donde guardaba la libreta azul. No sabía todavía cómo, ni cuándo, ni si tendría el valor, pero por primera vez en muchos años, una duda se abrió paso entre las paredes de la frase que la había guiado toda su vida. ¿Y si el dinero que nunca se mueve no es seguridad, sino una forma lenta de perderlo todo? Aún no tenía respuesta. Solo tenía esa pregunta golpeando suavemente desde el fondo de su mente, como alguien que toca la puerta con paciencia, esperando que algún día, al fin, se abra. El autobús se detuvo con un frenazo brusco frente al Hospital General. Lucía se sostuvo del tubo metálico justo a tiempo para no caer sobre la señora, que llevaba una bolsa llena de mandarinas. Afuera, el edificio gris se alzaba como una caja sin ventanas suficientes, lleno de gente entrando y saliendo con caras cansadas, sobres con análisis, globos para recién nacidos y silencios para los que no tenían buenas noticias. Su madre iba sentada junto a la ventana, sujetando el bolso contra el pecho. «No debimos venir», murmuró doña Rosa con el ceño fruncido. «Seguro es solo cansancio. El médico del barrio exagera».
Lucía respiró hondo. Mamá, llevas semanas con ese dolor en el pecho y las pastillas ya no te hacen nada. Solo son unos estudios, nada más. Mateo, que venía de pie, apoyado en el respaldo del asiento de ellas, agregó: «Y ya estamos aquí. No te puedes bajar del autobús y regresar sola a casa, ¿eh?» Rosa lo miró de reojo, pero no respondió. Sus manos, manchadas por los años, temblaban un poco. Lucía fingió no notar ese temblor. Dentro de su bolso, la libreta azul del banco parecía pesar el doble de lo normal, como si las páginas estuvieran hechas de plomo. En la sala de espera, el tiempo se estiraba. Sillas de plástico, ventiladores que apenas movían el aire caliente, un televisor colgado en la pared que repetía noticias sobre la subida de precios. La gasolina, la canasta básica, los alquileres. Cada vez que Lucía levantaba la vista, una nueva cifra roja aparecía en la pantalla. «Todo sube», comentó una señora a su lado con tono resignado. «Menos lo que nos pagan». Lucía sonrió con cortesía, pero por dentro algo se le revolvía. El sueldo de la oficina seguía siendo el mismo desde hacía 3 años. En cambio, la renta había subido 2 veces. Las medicinas de su madre, 3. Ahora, además, estaban ahí, esperando una batería de exámenes que nadie les había dicho cuánto costaría. Un enfermero llamó el nombre de doña Rosa. La ayudaron a levantarse. Mateo la acompañó hacia adentro. Lucía se quedó sola con su bolso y sus pensamientos. Mientras esperaba, sacó una pequeña carpeta donde guardaba los recibos de luz, agua y alquiler. Había marcado con resaltador amarillo las últimas fechas. La cifra de la luz estaba casi un 30% más alta que el año pasado, por las mismas horas encendidas, por las mismas noches de insomnio. El agua igual. Las palabras del noticiero seguían resonando. Inflación, aumento de tarifas, ajustes. La libreta azul asomaba muda desde el interior del bolso. Lucía la agarró como quien aprieta un talismán. La había visto tantas veces como una promesa de calma futura. Ahora empezaba a sospechar que quizá era solo una promesa de espera eterna. «Señorita», la interrumpió una voz, «¿usted es la hija de la señora Rosa Martínez?» Lucía levantó la vista. Una doctora joven, con expresión seria pero amable, la miraba desde la puerta. «Sí, soy yo. Su mamá está estable, pero necesitamos hacerle varios estudios. Laboratorio, radiografías, un ecocardiograma. No podemos demorarlo mucho. Tiene que pasar a caja a preguntar por los costos». La palabra caja le produjo un vacío en el estómago. En la ventanilla de pagos, un hombre de cabello canoso le explicó sin dramatismo lo que para ella sonaba como una sentencia. «Los estudios, si los hacemos hoy, salen en este precio», dijo señalando una hoja con números. «Es un paquete. Incluye los análisis de sangre, las placas y el eco». Lucía vio la cifra y se quedó en blanco. No era imposible, pero tampoco era pequeña. Calculó mentalmente, 1,5 veces su sueldo mensual. Un golpe seco a cualquier plan. Notó que, al lado del precio escrito en marcador, había una nota. Vigente hasta el 30 de este mes.
Debajo, alguien había pegado un papel más nuevo con otro precio tachado y reemplazado por uno ligeramente más alto. ¿Y eso?, preguntó apuntando al papel. El hombre se encogió de hombros. Cada cierto tiempo se actualizan las tarifas. Lo que costaba esto hace 2 años, ahora cuesta esto otro. Ya sabe, las cosas suben. Lucía tragó saliva. ¿Puedo pagar en partes? No, tiene que liquidar al menos el paquete de estudios antes de que se los hagamos. Si no, no se pueden autorizar los exámenes, respondió él sin dureza, pero sin espacio para negociación. Ella sintió como la libreta en su bolso latía como un corazón ajeno. Podía sacar el dinero, lo sabía. Tenía ahorros suficientes para eso y un poco más. Pero como siempre, una voz antigua se le coló en el oído. Si lo gastas ahora, ¿qué pasará cuando de verdad lo necesites? ¿Cuándo de verdad lo necesites? Miró la hoja. Miró el pasillo donde, detrás de una puerta, su madre esperaba sin saber cuánto costaba entender qué estaba pasando dentro de su propio pecho. Sacó la libreta. «Necesito ir al banco», dijo, casi sin escuchar su propia voz. Mateo la encontró unos minutos después, de pie frente a la entrada del hospital, mirando el edificio como si fuera una muralla que sólo se podía cruzar con billetes pegados al cuerpo. «¿Qué te dijeron?», preguntó él. Lucía le enseñó el papel con los costos. Él lo leyó rápido. Luego la miró con una mezcla de preocupación y desafío. «Tenemos el dinero», dijo. «No es una fortuna, pero está en el banco. No podemos dejar que mamá se quede sin estudios por miedo a tocar esos números, Lucía». Ella apretó la libreta contra el pecho. «Si lo sacamos, nos quedamos sin nada. Y si luego ella necesita algo más, si yo me quedo sin trabajo». «¿Y si no sacamos nada y ella empeora?», contestó él alzando un poco la voz. «¿Y si lo que estamos cuidando no es nuestra seguridad, sino nuestro miedo?». La frase la cortó como un hilo tenso. Durante unos segundos, solo se escuchó el ruido de las ambulancias y el murmullo de gente entrando y saliendo. «Voy al banco», repitió Lucía, esta vez más firme. «Espérame aquí. No dejes sola a mamá». El banco estaba a 3 calles del hospital. Mientras caminaba, el sol de mediodía le pegaba en la cara, pero ella apenas lo sentía. Por la ventana de una panadería vio a gente comiendo, riendo, sosteniendo vasos de café. De repente le parecieron habitantes de otro mundo, uno donde el dinero era una herramienta, no un fantasma. En el interior del banco, el aire acondicionado era casi agresivamente frío. Las paredes brillaban con carteles de colores. «Invierte en tu futuro. Tu dinero, siempre seguro con nosotros. Nuevas tasas, nuevas oportunidades». En una pantalla corrían anuncios que hablaban de rendimiento y tranquilidad. Lucía tomó un turno y se sentó, con la libreta entre las manos. Cuando finalmente la llamaron, se acercó a la ventanilla donde un joven con gafas y sonrisa profesional la saludó. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?». «Quiero sacar dinero de mi cuenta de ahorro a plazo», dijo ella colocando la libreta en el mostrador. «No todo, solo una parte». El empleado tecleó el número de cuenta, miró la pantalla y luego la libreta. «Veo que tiene un depósito a 5 años», explicó.
Todavía le queda más de un año para vencer. Si retira ahora, se aplicará una penalización sobre los intereses generados. Lucía parpadeó. ¿Penalización? Sí, es parte de las condiciones del producto. Además, añadió señalando otra parte de la pantalla, la tasa que se le aplica ahora no es la misma que cuando abrió la cuenta. Hace unos meses se ajustaron las tasas para los depósitos a largo plazo. Ella sintió un vacío. ¿O sea que gano menos de lo que pensaba? Él sonrió incómodo. Bueno, digamos que el rendimiento esperado cambió. Pero su dinero está seguro. Eso es lo importante. Seguro, repitió ella mentalmente. Seguro y cada vez menos útil. ¿Cuánto me quitarán si retiro esta cantidad?, preguntó, anotando en un papel la cifra que necesitaba para los estudios de su madre. El empleado hizo cálculos, movió el mouse, volvió a mirar la pantalla. Perdería casi todos los intereses acumulados en el último año. Se quedarían prácticamente en cero. Pero el capital lo recupera completo. Cero. La palabra resonó en su pecho como un eco. Años de decir no, de cambiar de canal cuando salían promociones, de evitar cenar fuera, de no comprar ropa nueva, de decirle a Mateo que esperara al próximo año para cualquier cosa. Años de eso, y ahora, al primer movimiento, los intereses se deshacían como espuma. ¿Y si no retiro nada? El empleado se encogió de hombros otra vez. Entonces aquí seguirá, generando lo que pueda según la tasa actual. Pero ya sabe cómo están las cosas. Todo sube. El dinero pierde poder de compra con el tiempo. Lucía se quedó mirándolo. No porque él tuviera la culpa, sino porque las palabras pierde poder le pegaron justo donde dolía. Había vivido convencida de que guardarlo era protegerlo, pero cada recibo que pagaba, cada precio que veía aumentar, le señalaba lo contrario. «Necesito el dinero», dijo al fin con la garganta seca. «Para pagar estudios médicos. No puedo esperar». El joven asintió, más humano de pronto. «Lo entiendo. Firme aquí, por favor». La mano de Lucía tembló al sostener la pluma. Mientras trazaba su firma, sintió que no solo estaba autorizando un retiro, sino rompiendo un pacto silencioso con la voz de su padre. Nunca inviertas dinero, déjalo quieto. Ella estaba haciendo exactamente lo contrario. Estaba obligando a ese dinero a moverse, a salir de la cueva, a convertirse en algo concreto. Cuando salió del banco, llevaba un sobre con billetes y un recibo que detallaba cuánto se había ido en penalizaciones. La cantidad que le quedaron era suficiente para los estudios y algo más, pero menos de lo que había imaginado durante años de sacrificios. Se detuvo en la banqueta, miró el recibo y murmuró, casi sin darse cuenta: «Tanto esfuerzo para que el tiempo se comiera la mitad». Guardó el sobre en el bolso y respiró hondo. La culpa estaba ahí, sin duda. Pero debajo de la culpa se movía otra cosa, pequeña, incómoda, insistente, la sospecha de que tal vez la verdadera pérdida no había empezado hoy. Tal vez la verdadera pérdida llevaba años ocurriendo, mientras ella dejaba que su dinero durmiera, quieto, confiando en que el mundo alrededor
no cambiaría demasiado. Cruzó la calle de regreso al hospital, sujetando el bolso con ambas manos. Mateo la esperaba en la entrada, nervioso. —¿Lo lograste? Lucía asintió y levantó un poco el sobre. —Tenemos para los estudios. Los ojos de Mateo brillaron de alivio. La abrazó sin pensarlo. —Gracias. Ella sintió el contacto como un recordatorio. El dinero que acababa de mover no era para un capricho, ni para un lujo, ni para una apuesta. Era para comprar claridad sobre la salud de su madre, tiempo para estar juntos, posibilidad de tomar decisiones con información y no con adivinanzas. Por primera vez, mientras caminaban hacia la caja del hospital, la libreta azul en su bolso ya no se sentía como un escudo. Se sentía como lo que siempre había sido, un objeto de papel, vulnerable al tiempo y a las reglas de otros. En cambio, el sobre de billetes en su mano, aunque más ligero que el saldo impreso, tenía un peso nuevo, el de la acción. No sabía todavía que ese primer retiro sería el inicio de un cambio mucho más grande. Solo sabía que aquella mañana, por primera vez en mucho tiempo, había decidido que el miedo no podía seguir siendo el único dueño de su dinero. El resultado de los estudios no llegó ese mismo día. Tuvieron que esperar hasta la semana siguiente para que la doctora les explicara con calma lo que pasaba en el corazón de doña Rosa. Fueron días largos, llenos de visitas al hospital, de vasos de té, de silencios incómodos y de cuentas mentales. Cuando por fin se sentaron frente al escritorio de la doctora, Lucía notó que la joven médica ya no parecía tan joven. Tenía ojeras, el cabello recogido a toda prisa, y esa expresión de quien está acostumbrado a dar noticias que nadie quiere escuchar. Su mamá tiene una cardiopatía que llevamos arrastrando hace tiempo, explicó, señalando las placas y los gráficos del ecocardiograma. No está en estado crítico ahora mismo, pero sí requiere tratamiento constante, medicación y controles regulares. No es algo que podamos ignorar. Doña Rosa frunció el ceño. Yo estoy bien, protestó. Solo me canso un poco. La doctora sonrió con paciencia. Ese cansancio es justamente lo que queremos evitar que empeore. Si hacemos las cosas bien, usted puede vivir muchos años más, pero hay que cuidarse y, sobre todo, no esperar a que el cuerpo grite más fuerte. Lucía escuchaba cada palabra midiendo, casi sin querer, su precio. Medicación constante. Controles regulares. Todo eso significaba más dinero saliendo, más billetes del sobre, que ya no era tan grueso como cuando salió del banco. ¿Y cuánto costará todo eso?, preguntó en voz baja, apretando el bolso contra las piernas. La doctora le explicó los nombres de las medicinas, las opciones del sistema público, las alternativas genéricas. Nada era gratuito, pero tampoco imposible. Sin embargo, la frase que más se le quedó fue una que la médica dijo casi al final, mientras llenaba una receta. Lo importante es no dejar para después lo que se puede tratar ahora. Lo que se ignora se complica, y cuando se complica siempre es más caro. Lucía asintió, aunque sentía que esa frase no hablaba solo de la salud de su madre, sino también de todo lo que había dejado para después en su propia vida.
Unos días más tarde, cuando la rutina empezó a encontrar una nueva forma alrededor de pastillas y citas médicas, Lucía salió temprano de casa y decidió no tomar el autobús directo a la oficina. Se bajó 2 paradas antes, guiada por el olor a caldo caliente y masa hervida. La fonda de doña Hilda, la señora que vendía caldo de pollo y tamales en la esquina, era un pequeño universo aparte. 3 mesas de plástico, sillas desparejadas, un toldo a medias y un fogón que no descansaba. Lucía había pasado 1000 veces por ahí, pero casi nunca se había sentado. Demasiado caro, demasiado lujo para alguien que contaba cada moneda. Ese día, sin embargo, se dio permiso. Entró, se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café y un pan con huevo. «Hace tiempo que no te veía por aquí, muchacha», dijo doña Hilda, apoyando la jarra de café sobre la mesa. «Siempre pasas corriendo, con cara de que el mundo se va a acabar». Lucía se rió un poco avergonzada. «Es que siempre voy tarde al trabajo». «¿Y hoy?». Lucía miró el reloj. «Hoy también, pero necesitaba sentarme». La señora asintió, como si entendiera algo más profundo. «Bueno, aquí una se sienta y el mundo sigue igual, pero por lo menos una tiene algo caliente en el estómago». El pan llegó crujiente, el huevo recién hecho. Lucía dio el primer bocado y sintió que el cuerpo, y no solo la mente, le agradecía la decisión. Hacía semanas que desayunaba a las prisas, galletas baratas, café aguado, cuando no simplemente nada. «¿Y cómo sigue tu mamá?», preguntó doña Hilda, sentándose un momento en la silla de enfrente. Había oído los chismes del barrio, claro. Los hospitales nunca pasan desapercibidos. Lucía suspiró. «Tiene que tomar medicinas, hacerse revisiones. No está grave, pero hay que cuidarla. Ya sabe, todo cuesta». La señora asintió, en un gesto que mezclaba empatía y experiencia. «Todo cuesta, sí. Pero hay cosas que salen más caras si las dejas para luego. A mí me pasó con mi marido. No con la salud, con el dinero». Lucía levantó la vista. Doña Hilda se acomodó el delantal, como si se preparara para contar algo importante. «Cuando cerraron la fábrica donde trabajaba», empezó, «nos dieron una liquidación. No era mucho, pero para nosotros parecía un tesoro. Todos me decían, guárdalo en el banco, no lo toques. Ese dinero te salvará cuando estés vieja». Y eso hice. Abrí una cuenta, puse todo ahí y viví apretada, contando monedas para la comida, igual que siempre. Lucía escuchaba con atención. La historia le sonaba dolorosamente familiar. Me pasé 2 años viendo cómo los números en la libreta subían despacito, como si fuera una planta que crecía a cámara lenta. Pero yo seguía sin poder pagar una consulta buena para mi gastritis, sin poder comprarle zapatos nuevos a mi hija, sin poder cambiar la estufa que ya olía a gas. Hizo una pausa. Sirvió más café en la taza de Lucía y en la suya. «Hasta que un día vino mi cuñada, la de la colonia de allá arriba», continuó. «Me dijo, Hilda, con lo que tienes guardado podrías poner un puesto de comida. Cocinas mejor que el restaurante de la esquina y ahí sí tendrías entrada todos los días. Yo casi la corro de la casa». ¿Cómo se atrevía a decirme que gastara mi seguridad en ollas y platos? Lucía sonrió imaginándose la escena. «¿Y luego?».
Luego la realidad me dio un golpe. La renta subió, las cosas de la tienda también. Y un día fui al banco, pregunté cuánto podía comprar con lo que tenía ahorrado. Resulta que lo que antes alcanzaba para cambiar estufa, nevera y algo de muebles, ahora apenas servía para una cosa. El tiempo se había comido mi dinero sin hacer ruido. Removió el café con la cucharita, despacio. Ese día me enojé. No con el banco, no con los precios. Me enojé conmigo. ¿De qué me servía tener esa libreta si seguía viviendo como si no tuviera nada? Alzó la mirada hacia Lucía. Así que saqué casi todo y puse estas mesas. Compré ollas, platos, una estufa nueva. Los primeros meses fueron horribles. Pensé que había cometido una locura. Pero después señaló alrededor. Aquí estamos. Todos los días entra y sale dinero. No soy rica, pero ya no siento que mi seguridad esté encerrada detrás de vidrio. Lucía miró el pequeño negocio con otros ojos. Antes solo veía un lugar modesto donde comer barato. Ahora veía un sistema completo. El proveedor de pollo, el de verduras, los clientes habituales, la libreta de cuentas que doña Hilda tenía apoyada sobre el refrigerador. ¿Y no te da miedo que un día deje de venir gente?, preguntó Lucía. Claro que me da miedo, respondió la señora sin dudar. Pero prefiero este miedo, el de trabajar para que la gente vuelva mañana, que el miedo de ver mi dinero dormido mientras mi vida se rompe. Ese miedo sí que no lo soportaba. La frase se clavó en Lucía como una aguja, justo donde todavía dolía la penalización del banco, la libreta azul casi mutilada en intereses. Yo siempre pensé que guardar era lo correcto, confesó, que así estaba siendo responsable. Guardar no es malo, replicó Hilda. El problema es guardar todo, siempre, por miedo. Mira, cogió su libreta de cuentas y se la mostró. Aquí apunto cada kilo de pollo, cada cliente, cada peso que entra y sale. No dejo que el dinero se quede aquí por gusto. Lo hago ir y venir. Un día está en el proveedor, otro día está en mi bolsillo, luego en el gas, luego en los cuadernos de mi nieta. Si se queda quieto demasiado tiempo, algo anda mal. Lucía pasó los dedos por las páginas llenas de números y pequeñas anotaciones como comprar más cilantro, Juan no pagó hoy, cobrar mañana. No era una contabilidad perfecta, pero era viva. Había movimiento, decisiones, errores, correcciones. ¿Y nunca pensaste en volver a meter todo al banco?, preguntó, todavía aferrándose a la idea de la seguridad absoluta. Hilda se rió, un poco amarga. ¿Para qué? ¿Para que el tiempo se lo coma otra vez? Mira, no estoy en contra de los bancos. Tengo una cuenta chiquita por si acaso. Pero ahora sé que el dinero que no circula se oxida, igual que una olla que nunca usas. El ejemplo era tan simple que casi daba rabia. Lucía pensó en la libreta azul en su bolso, en los años que había pasado mirándola como si fuera una reliquia sagrada. Pensó en la cara de Mateo cuando le enseñó el curso de diseño, en la respiración pesada de su madre en las noches. De repente, el pan con huevo en su plato se le hizo más real que cualquier cifra en un extracto bancario. Ese desayuno había salido de alguna parte, de alguien que decidió invertir en gas, en huevos, en harina, de alguien que había dejado que su dinero se moviera. Mi hermano quiere hacer un curso,
dijo casi sin darse cuenta. Yo podría ayudarlo, pero me asusta gastar lo que tenemos. Ya sacamos una parte para los estudios de mi mamá, y me siento como si hubiera roto algo. Doña Hilda la miró con una mezcla de ternura y firmeza. Tal vez lo que rompiste no fue tu seguridad, dijo. Tal vez lo que se rompió fue la ilusión de que el dinero, solo por estar guardado, te iba a salvar. Y eso duele, sí. Pero también abre espacio para hacer algo distinto. Lucía se quedó en silencio unos segundos. ¿Tú crees que pagar ese curso sería una buena idea? No tengo una bola de cristal, hija, respondió la señora. A lo mejor el curso es malo. A lo mejor a tu hermano no le gusta. Todo tiene riesgo. Lo único seguro es que, si no lo intenta, se va a quedar exactamente donde está. Pregúntate, ¿qué te da más miedo? ¿Perder una parte del dinero o quedarte viviendo toda la vida con la sensación de que nunca apostaste por nada? La pregunta se quedó flotando sobre la mesa. Lucía terminó su café en silencio, sabiendo que la respuesta no aparecería de inmediato, pero que ya no podría seguir ignorándola. Cuando se levantó para pagar, Hilda le puso la mano en el brazo. «Te voy a decir algo que me dijo mi cuñada aquella vez», añadió. «El dinero es como el caldo. Si lo dejas demasiado tiempo en la olla sin servirlo, se evapora y luego no alimenta a nadie». Lucía sonrió, esta vez sin tristeza. «Gracias», dijo. «No solo por el desayuno». Salió de la fonda con el estómago caliente y la cabeza llena de ideas. El miedo seguía ahí, por supuesto. Pero ahora no estaba solo. Caminando hacia la oficina, entre bocinas y vendedores ambulantes, empezó a pensar por primera vez en su dinero, no como en un muro, sino como en un río. Y un río, si se queda quieto, deja de ser río. La conversación con doña Hilda no fue suficiente para borrar de un golpe los miedos de Lucía, pero sí dejó una grieta en el muro. Los días siguientes, esa grieta se fue agrandando a medida que la realidad empujaba desde afuera. Las medicinas de doña Rosa comenzaron a comerse el pequeño resto del dinero que quedaba en el sobre. Cada visita al hospital significaba pasajes, comida rápida, algún examen extra que no estaba en la lista original. A mediados de mes, Lucía se encontró frente a la libreta azul otra vez, sentada a la mesa del comedor, con las luces apagadas para ahorrar electricidad. Había hecho cuentas una y otra vez. Su sueldo no alcanzaba. El pequeño ahorro que quedaba en el banco tampoco parecía tan grande ahora que lo miraba a través de la lupa de los gastos médicos y del aumento de los precios. Mateo entró al comedor descalzo con una carpeta bajo el brazo. «Hice los ejercicios gratis del curso», dijo tímido. «Los que están en la página como muestra. Mira». Le enseñó unos diseños sencillos en blanco y negro, portadas inventadas, logos para negocios imaginarios, anuncios ficticios para un café que no existía. No eran perfectos, pero había algo ahí, un estilo, una intención. «Podría mejorar mucho si entrara al curso completo», añadió casi en un susurro. «Ya conseguí que me rebajen un poco más si pago antes de fin de mes. Es la última vez que hacen esa promoción». Lucía, todavía con la libreta en las manos, sintió el peso de la decisión como si lo hubiera estado esperando. «Mateo», empezó.
Lo sé, se adelantó él. Ya te pedí esto antes. Y ahora las cosas están peor con lo de mamá. Pero escucha, no te lo pido solo por mí. Si aprendo bien, puedo empezar a trabajar desde casa. Podría ayudar con las cuentas, con las medicinas, con todo. No quiero que sientas que es un capricho. Doña Rosa desde el sofá levantó la voz. No podemos seguir sacando dinero del banco. Ya gastamos bastante con el hospital. ¿Y si mañana pasa algo peor? Lucía cerró la libreta con un golpe seco. El sonido hizo que ambos se callaran. Mamá, mañana lleva años asustándonos, dijo con una calma extraña. Y mientras tanto, hoy siempre está cojeando. Rosa la miró sorprendida. No estaba acostumbrada a oír a su hija hablar así. Ese dinero que tanto cuidamos ya se empezó a ir, continuó Lucía. Y cuando lo necesitábamos de verdad, descubrimos que valía menos de lo que pensábamos. De verdad me pregunto si hemos estado protegiendo el dinero o hemos estado protegiendo nuestro miedo. El silencio se extendió unos segundos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Mateo sin despegar la vista de ella. Lucía respiró hondo. Volvió a abrir la libreta. El saldo, después de la primera gran retirada, seguía ahí, más delgado, pero todavía existente. Podría cubrir la inscripción de Mateo y dejar un fondo pequeño para emergencias, nada más. Nunca había visto ese número tan vulnerable. Quiero dejar de vivir como si cada billete fuera sagrado, dijo al fin. Si seguimos igual, dentro de unos años el dinero va a valer menos todavía, y tú seguirás sin oficio, mamá seguirá enferma, y yo seguiré atrapada en la oficina. Rosa apretó los labios. ¿Tu padre? Papá tenía miedo, lo dijo con suavidad, pero sin temblar. Y yo también lo he tenido muchos años. Pero el miedo que lo mató no fue el miedo a perder dinero. Fue el miedo a moverse. No quiero heredarle eso a Mateo. Nadie contestó. Por un momento, solo se escuchó el ruido de un coche pasando por la calle, el zumbido del refrigerador viejo, algún perro ladrando a lo lejos. Lucía sacó la tarjeta, abrió una aplicación en el teléfono y con manos que apenas temblaban, hizo la transferencia. Primero del banco a su cuenta corriente. Luego, desde ahí, al enlace del curso de Mateo. Cuando llegó la confirmación de pago, Mateo se quedó mirándola, incrédulo. ¿De verdad?, preguntó. Lucía asintió. De verdad. Pero escúchame bien, esto no es un regalo. Es una inversión. No en el curso, en ti. Y una inversión se cuida, se trabaja. Si te cansas a la mitad, si no entregas las tareas, se pierde. ¿Estamos? Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas que intentó esconder. Te lo juro, Lucía. No voy a desperdiciarlo. Rosa, desde el sofá, parecía a punto de protestar, pero no lo hizo. Tal vez fue el tono con el que su hija habló, o el brillo en los ojos de su hijo. Tal vez era cansancio. O tal vez, en el fondo, sabía que mantener todo igual tampoco les había hecho la vida fácil. Las semanas siguientes se llenaron de cambios pequeños, pero significativos. Mateo pasaba horas frente al computador prestado que un vecino le había vendido a pagos. Hacía ejercicios, veía videos, mandaba tareas.
A veces se frustraba, otras se emocionaba tanto que salía de su cuarto para enseñarles a todos un diseño nuevo. Lucía, por su parte, empezó a mirar su trabajo cotidiano con otros ojos. Las facturas, los emails, los horarios, todas eran piezas de un sistema que generaba dinero para otros. Empezó a preguntarse cuánto de lo que sabía hacer allí podría usar fuera por su cuenta. Una tarde, al regresar de la oficina, encontró sobre la mesa del comedor un pequeño sobre blanco con su nombre escrito a mano. Lo abrió. Adentro había un billete doblado y una nota. Primer pago por un diseño. No es mucho, pero quería que fueras la primera en verlo. Gracias por creer, Mateo. Lucía sonrió. El billete era modesto, casi simbólico, pero tenía un sabor distinto al de la nómina que recibía cada quincena. Ese dinero había nacido de una habilidad nueva, no de horas repetidas de trabajo en una empresa ajena. Era, en cierto modo, el primer fruto de esa inversión que tanto miedo le había dado. Esa noche, mientras lavaba los platos, doña Rosa se acercó despacio. «Hoy me sentí mejor al subir las escaleras», dijo. «No me faltó tanto el aire». Lucía se alegró. «Las medicinas están empezando a hacer efecto entonces». «Sí». Y pensaba... Rosa dudó un segundo. Si no hubiera sacado el dinero del banco, quizás seguiría tomando esas pastillas baratas que no me servían de nada. Lo dijo casi en susurros, como si reconocerlo fuera traicionar un credo antiguo. «No sé si fue lo correcto», añadió, «pero gracias». Lucía sintió un nudo en la garganta, no solo por las palabras, sino por lo que implicaban. Por primera vez, su madre estaba admitiendo que el dinero guardado no había sido la salvación automática que siempre creyó. Un mes después, llegó una carta del banco. Decía, con lenguaje formal, que la institución se fusionaría con otra, que algunas condiciones cambiarían, que ciertos productos dejarían de existir. Entre ellos, exactamente el tipo de cuenta que Lucía había tenido durante tantos años. Mantenimiento, actualización de portafolio, ajustes de tasa. Palabras frías para un cambio que en la práctica significaba una cosa. A partir del próximo ciclo, los ahorros que quedaban generarían todavía menos intereses, y cualquier retiro anticipado sufriría una penalización más alta. Lucía leyó la carta 2 veces. Luego se recostó en la silla, sintiendo una extraña mezcla de alivio y escalofrío. Si no hubiera sacado el dinero cuando lo hizo, ahora estaría atrapada en condiciones aún peores, con un banco nuevo, reglas nuevas y todavía la ilusión de que todo estaba bajo control. En cambio, había usado una parte para la salud de su madre y otra para apostar por el futuro de su hermano. «Parece que el banco también decidió mover nuestro dinero», comentó en voz alta, con un humor ácido. «Solo que a su favor, no al nuestro». Guardó la carta en una carpeta. Esa noche sacó la libreta azul por última vez. El saldo que quedaba ahí era pequeño, nada comparable con el peso simbólico que había tenido años atrás. La miró con detenimiento, recorriendo con los dedos las marcas de uso, las esquinas dobladas.
Mateo se acercó y se apoyó en el marco de la puerta. «¿Qué vas a hacer con ella?», preguntó. Lucía pensó en tirarla a la basura, en guardarla como recuerdo, en dejarla olvidada en un cajón. «Nada», respondió al final. «Ya no manda sobre nosotros». Abrió un cajón distinto, uno donde guardaba cuadernos, recibos, lápices. Metió la libreta al fondo, detrás de todo. Por primera vez, ese gesto no fue una forma de proteger el dinero, sino de desmontar el altar donde lo había puesto durante tanto tiempo. Luego tomó un cuaderno en blanco y lo dejó sobre la mesa. «Quiero que empecemos a anotar todo lo que entra y sale», dijo. «No solo lo del banco. También lo que gastamos en comida, en medicinas, lo que ganas tú con tus diseños. Quiero ver cómo se mueve de verdad nuestro dinero, no solo cómo se queda dormido en un número». Mateo sonrió. «Como lo hace doña Hilda con su fonda, ¿no?» «Exacto», asintió Lucía. «Si vamos a tener miedo, que sea al estancamiento, no al movimiento». Esa noche, bajo una luz amarillenta que parpadeaba de vez en cuando, los tres se sentaron alrededor de la mesa: Lucía, Mateo y doña Rosa. Llenaron las primeras líneas del cuaderno con letras torcidas y números aún tímidos. Ingresos, gastos, medicinas, transporte. Primer diseño pagado. No era una contabilidad perfecta, pero era el registro de algo nuevo, el momento en que dejaron de preguntarse solamente «¿cuánto tenemos guardado?» y empezaron a preguntarse «¿cómo lo estamos usando?». El miedo seguía ahí, sentado como un invitado silencioso en la cuarta silla. Pero ya no era el dueño de la casa. Por primera vez, Lucía tuvo la sensación de que la seguridad no venía de una libreta azul escondida, sino de la capacidad creciente de entender, decidir y crear. Y aunque todavía no lo sabía, esa pequeña libreta de cuentas caseras sería la semilla de una forma completamente distinta de relacionarse con el dinero, con el futuro y consigo misma.